Buenas tardes, queridos hermanos. Bueno, nuevamente vamos a hacer el segundo estudio de que estamos haciendo para saber cuál era la identidad o de dónde provenían los gigantes que habla en el libro de Génesis capítulo 6, ¿verdad? El primer estudio, como ya lo han de ver, he visto algunos hermanos o lo van a ver. El primer estudio trata de los hijos antes de la caída de Adán, ¿verdad? Es un estudio, una teoría. La segunda teoría son los ángeles caídos, ¿verdad? Los ángeles caídos, que nosotros vamos a ir analizando y vamos a ir viendo si fue posible que estos ángeles caídos engendraran hijos a las hijas de los hombres, y también si a estos son a los que Génesis hace referencia de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Vamos a estudiar solamente nuevamente Génesis 6 para ver de lo que vamos a hablar. Nuevamente rapidito, dice Génesis capítulo 6, 1 en adelante. Dice: los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más les agradaban. Y dijo el Señor: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. En esos días había gigantes en la tierra. Y después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿verdad? La segunda teoría que vamos a ver ahora es ángeles caídos, ¿verdad? ¿Será cierto que los ángeles pudieron tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres o con las hijas de los hombres totalmente? O si esta solamente es falso, ¿verdad? Vamos a ver también, como les dije en el primer estudio, hay citas que también las usé en el primero, pero van a usarse en este estudio. Una de ellas es Job, ¿verdad? Job 1. También a los ángeles se les conoce como los hijos de Dios. Recuerden, también a los ángeles se les conoce como los hijos de Dios. O sea, cualquier creación o lo que Dios haya hecho se le adjudica o se le llama hijos de Dios. Adán era hijo de Dios y los ángeles también son llamados hijos de Dios, ¿verdad? En Job 1:6 dice: un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Ahí está refiriéndose a los ángeles, que también se les llama hijos de Dios. En Job capítulo 2 vuelve nuevamente a hablar acerca de eso. Dice: otro día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y Satanás fue también entre ellos. O sea, los hijos de Dios, todos los eruditos o todas las personas que han estudiado la Biblia se han dado cuenta la mayoría de ellos han descubierto o están de acuerdo en que estos hijos de Dios eran ángeles excelsos, ángeles de alto rango o de alto grado en el gobierno celestial. Entonces, también los ángeles se les llama hijos de Dios. No descartemos la posibilidad entonces en este estudio que Génesis 6 también pudiera estar hablando de ángeles, o sea, de hijos de Dios, ¿verdad? Y vuelvo a repetir la cita de Job 38:6. Dice: sobre qué están fundadas las bases, quien puso su piedra angular. Y el 7: cuando todas las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios, o sea, todos los ángeles. Como vemos aquí, vamos plantando las bases de esta teoría. Recuerden, es un estudio teórico, es teoría, solamente es información, son ideas, son basadas en investigación, y ustedes van a ir conociendo la manera que se vaya realizando, y ustedes pueden decir, se puede decir los jueces, y ustedes van a analizar y van a decir: bueno, creo que esta teoría fue más fuerte que la primera, o creo que la primera es más fuerte que esta segunda, o yo definitivamente me quedo con lo que creen o creemos los adventistas, que fueron los descendientes de Set con los descendientes de Caín. Pero si te quedas
te puedo decir con la primera de Set con Caín. Entonces quiero ver si hay una prueba de que cuando nos unimos o se unen los que han decidido seguir a Jesús con los paganos, nacen unas razas diferentes. Entonces yo quisiera que alguien me mostrara que existe esa prueba, porque debería de existir todavía. Aparte, si crees también la primera teoría, puedes analizar el punto, puedes dar tu opinión y puedes ver si es verdad que tuvieron hijos antes de pecar. Y esta teoría, la tercera, podemos por decirlo así, ángeles caídos. Entonces ya pusimos las bases de que también a los ángeles en la Biblia se les menciona como hijos de Dios. O sea, no descarten eso. También a ellos se les llama hijos de Dios. Porque también en la antigüedad nosotros podemos ver que ciertas personas o ciertos personajes habían tenido contacto con eso. Mire, antes de entrar más de lleno al estudio, yo quiero hacerles un poquito de introducción en lo que he investigado, en lo que encontré. Hay una teoría también, pero esa no la estoy incluyendo mucho aquí porque no me parece que sea un poco lógica, pero está como de la mano de esta. Ellos hablan acerca de algo que se llama como interrumpir el linaje sanguíneo de los humanos. Ellos dicen que por eso los ángeles se metieron con las hijas de los hombres para poder interrumpir el linaje de sangre y poder mancharlo, poder obstruir que nuestro Señor Jesús viniera a la tierra a nacer con sangre, digamos, 100% humana, y no solamente una sangre manchada con los del demonio, lo que ellos llaman, ¿verdad? Entonces eso no lo incluye mucho y no lo voy a incluir mucho porque no creo que ese era el punto. Pero bueno, hay algo interesante que hay en Génesis. Cuando usted ve que le dice Dios a Noé que a él lo había encontrado justo, perfecto y recto, ¿ustedes de verdad creen que Noé era recto, justo, perfecto y sin mancha? Pues si entonces sí lo creemos, entonces el apóstol Pablo está mal, porque cuando él habla en la escritura y dice por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, porque todos pecaron, o sea, todos pecaron, pero en la manera de que lo terrenal no era a semejanza más recto que cualquiera de los que vivían en ese mundo. Entonces vamos rápidamente avanzando. Dice también, te digo, ¿por qué crees tú que ellos tenían algo así como un conocimiento acerca de lo que eran Dios o dioses o algo? Muchos creen en esta teoría que los demonios que tomaban la forma humana o que se comunicaban con los humanos, y yo te puedo decir que yo creo también de la comunicación de los demonios con los humanos, porque eso es verdad, eso no hay que negarlo, eso es verdad. Satanás busca la manera de cómo comunicarse a través de los muertos, a través de los espíritus, a través de manifestaciones o de cualquier otra cosa. Cuando tú lees, es algo bien interesante de Nabucodonosor. Cuando tú lees en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, cuando tú lees el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, fíjese, cuando él arroja a los 3 hebreos en el horno, él ve algo. ¿Cómo sabía Nabucodonosor la apariencia de los hijos de Dios o de los hijos de los dioses? ¿O cómo sabía él que eran como ángeles? O sea, ¿cómo sabía él? ¿Cómo le puedes llamar tú? ¿O cómo decía él que eran hijos de los ángeles? Si ves en el versículo 25 dice, y agregó él, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el fuego, sin sufrir ningún daño. Y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. O sea, si te das cuenta el punto ahí, para lo que Nabucodonosor tenía conocimiento, solo podemos decir, solamente los ángeles o solamente algo celestial o algo fuera de lo común, de lo normal en la tierra, se le podía llamar, según en su conocimiento de él,
hijo de los dioses o como ángeles. Si ustedes van nuevamente, como yo les dije en la Torah, en la Tanaj, si ustedes van en la Tanaj, ahí dice, alzó la voz y dijo, he aquí que yo veo a 4 hombres desatados que andan dentro del fuego, y ningún daño hay en ellos, y la figura del cuarto es aparecida o es apariencia a un ángel, es parecida a un ángel. ¿Cómo sabía Nabucodonosor cómo se miraban los ángeles? Si podemos decirle, a él los ángeles de Dios nunca se le han de ver aparecido, pero sí los ángeles caídos. ¿Cómo entonces sabía él? Por medio de esta teoría de los ángeles caídos, podemos decirlo de esta manera. Pero si vamos también un poquito en números, como dijimos, en números 13:33 es donde vemos los gigantes, ¿verdad? ¿Por qué dices tú que no pueden meterse o tener relaciones los gigantes, perdón, los ángeles caídos con los humanos o las humanas? Y te voy a decir, recuerda bien este punto. En Génesis dice que antes de que las personas empezaran a reproducir, ya había gigantes. Pero si te das cuenta en el primer estudio, en Génesis antes se está refiriendo cuando después del pecado que se empezaron a reproducir. Pero te recuerdo, en el mandato y en el primer estudio que nosotros vimos, yo te dije que para mí ya había hijos de Adán y Eva antes de pecar en el mundo, y cuando entró el pecado se empezaron también, si esta teoría fuera verdad o es verdad, estos ángeles se unieron con esos hijos de Adán antes del pecado, por eso cuando él fue después del pecado, por eso cuando él fue expulsado afuera, ya estos ángeles convivían ahí y ya empezaron a formar sus propios territorios. Se me olvidó también en el primer estudio mencionarte que la tierra de Nod significa o viene del derivado de una palabra que lleva el significado de fugitivos o fugitivo. Por eso Caín dice que huyó a la tierra de Nod. Según la historia, esas son historias, no vayan a decir que yo estoy diciendo que son ciertas. Según la historia, para allá iban siempre a parar los fugitivos. Entonces por eso Caín fue para esa tierra. Pero bueno, vamos a ver entonces un poco más adelante. Tú puedes recordar o podemos recordar, vamos a mencionar Mateo 22:30 y ahí vamos a analizar un poco este punto. Mateo 22:30 dice, ¿recuerdan ustedes cuando los saduceos le empiezan a preguntar a Jesús? Y muchos tal vez ahorita, si cuando vean el estudio, cuando comenzaron iban a estar diciendo, no, pero que Jesús dice que los ángeles del cielo, no sé. Cuando empiezan los saduceos a cuestionar a Jesús, le empiezan a dar un ejemplo. Le dicen, una mujer tuvo un marido, se le murió, tuvo otro, se le murió, y así hasta que tuvo 7. Y todos se le murieron. Cuando haya resucite, o según tú, si hay resurrección, ¿de quién de todos será esposa ya que todos la tuvieron? Y entonces Jesús les da una respuesta. Les dice, porque en la resurrección, en Mateo 22:30, Jesús les dice, porque en la resurrección ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en casamiento, serán como los ángeles del cielo. Si te das cuenta, dice, dice, en la resurrección ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en casamiento, serán como los ángeles del cielo. Y ahí es donde podemos decir, el adventismo defiende, dice que los ángeles no se pueden casar, ni se dan en casamiento, ni mucho menos para tener relaciones sexuales. Pero antes de dar la explicación y de ir más profundo, vamos a ver Judas 1:6. También ahí dice, Judas 1:6, también a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. En primer punto tenemos la palabra dignidad. ¿Qué es dignidad?
Es algo que cuando a ti te ven las personas y dicen, este es digno de confianza, o este es digno de, como a Jesús, que dicen, este es digno de adoración, es algo que te mereces. Pero estas personas dicen que dejaron su dignidad, o sea, se echaron a la perdición. Dice que abandonaron su propia morada. También se refiere a la morada celestial, o sea, a los cielos donde vivían. Pero también recuerdan que el apóstol Pablo siempre dice de nosotros, nuestro templo es, o nuestro cuerpo es templo o morada del Espíritu Santo. También podemos decir, abandonaron sus propios figura o como fueron creados, por llamarlo de esta manera. Entonces, ya teniendo esto en mente, volvamos a Mateo. Mateo 22:30 dice que ni los ángeles, dice, porque en la resurrección, analicen bien este punto, porque en la resurrección ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en casamiento, serán como los ángeles del cielo. O sea, cuando tú ves esto, automáticamente piensas y dices, entonces es imposible que esos ángeles hayan tenido relaciones sexuales con los humanos, porque el mismo Jesús dijo que los ángeles del cielo no hacen eso. Yo te pregunto a ti, ¿qué pueden hacer los ángeles del cielo? ¿Qué pueden hacer o no, qué no pueden hacer? Podemos ver en Génesis 18, también recordemos, Génesis 18, cuando se le presentan a Abraham, ¿qué forma se le presentaron los ángeles a Abraham? ¿O en qué forma fueron a Sodoma y Gomorra los ángeles? En forma humana. Cuando ellos llegaron a Abraham, a visitarlo a Abraham, dice que Abraham mató un becerro, me parece. Dice que lo coció y comieron. ¿Recuerdan cuando Jesús se le apareció a los discípulos y les dijo, un espíritu no puede comer ni beber, pero un cuerpo normal, un cuerpo humano, sí puede comer y beber? Y entonces les dijo, dame un pescado para comer, y comió. Entonces estos ángeles tomaron la forma humana, por lo cual podían interactuar como cualquier persona con los humanos. Interactuaron con Abraham, interactuaron con Lot. Ven que los hombres de Sodoma y Gomorra los vieron. O sea, ellos no fueron invisibles, ni tampoco fueron en cuerpo espiritual. Fueron humanos. Dice que los hombres de Sodoma y Gomorra por eso los vieron. ¿Quién te dice a ti que los ángeles que abandonaron sus moradas no pueden o no podían hacer esto? Convertirse o transformarse como humanos y tener contacto o relaciones sexuales con las personas humanas de este mundo. Y te voy a decir por qué. Hoy en día, los que han conocido manifestaciones de Satanás saben que estos espíritus utilizan cuerpos de los que ya murieron o cualquier otro cuerpo para asustarte. Utilizan cualquier tipo de mediums o medios para poder comunicarse. Aparte, te voy a decir algo. Cuando ellos te atacan o usan esos cuerpos y te pueden atacar, te golpean. O sea, te golpean y puedes tú pelear con ellos normalmente. O sea, normal. Yo conozco varias historias también he visto, miré también cosas así, manifestaciones, pero conozco historias de amigos míos, personas que fueron atacados o que pelearon con estos personajes, con estos espíritus que sí pueden tocarte, que sí pueden, podemos decir, tener contacto físico contigo. O sea, también mi propia madre tuvo una pelea con uno de estos personajes que, por cierto, ella quedó golpeada de su cabeza. Ella golpeaba también su rostro y todo. O sea, si tú me dices a mí que ellos no pueden transformarse en humanos para poder tener relaciones con las mujeres, yo estoy en duda de eso. Porque yo soy testigo que ellos sí pueden tomar forma humana, también como los ángeles de Dios, y pueden tener conexión o relación con las personas o con las mujeres. ¿Y por qué te digo esto? Porque Jesús aquí
en Mateo 22:30 está hablando de ángeles en el cielo. La diferencia de los ángeles en el cielo es que ellos siguen las reglas, es que ellos obedecen a Dios. La diferencia de los ángeles de aquí de la tierra, los ángeles que abandonaron sus moradas, ellos no tienen reglas, ellos no siguen a Dios. Ellos tienen sus propias reglas. Bueno, ellos no tienen reglas. Si a los ángeles de Dios, Dios les dice, tienen prohibido tener contacto físico con los humanos, aunque se transformen en humanos ustedes para caminar sobre la tierra, ellos como ángeles de Dios obedecen este mandato. Pero los ángeles que sirven a Satanás, ellos no obedecen a Dios, aunque Dios les dijera, no tienen prohibido esto. Ellos abandonaron el gobierno de Dios. Ellos decidieron desechar a Dios y seguir a Satanás. Por tal razón, ellos no tienen ética, podemos decir así, no tienen dignidad, como vimos en Judas. Abandonaron su morada y ellos pueden hacer lo que se les dé la gana. Yo te puedo decir, ellos se pueden manifestar en animales, en personas que ya murieron, en personas que no conoces y puedes tener contacto físico con ellos. Yo no te estoy diciendo que yo estoy asegurando que sí tuvieron las relaciones con las mujeres, relaciones sexuales, pero yo sí te estoy garantizando por lo que he vivido y las experiencias que he tenido, que ellos sí pueden tener contacto físico contigo. Puedes pelear con ellos a golpes como cualquier persona, puedes hacer lo que tengas que hacer, pero puedes tocarlos, puedes tener contacto físico cuando ellos toman la forma humana. Entonces, te repito, si ellos tuvieron relaciones sexuales o no y les engendraron estos gigantes, yo en ese punto, en las relaciones sexuales, no te puedo decir si ellos tuvieron, pero sí te puedo decir que pienses en ese punto. Recuerda, es una teoría, que pienses en ese punto porque ellos sí pueden tener contacto físico contigo, o sea, pueden interactuar contigo. Entonces, recuerda, lo que Jesús les contestó a los saduceos es, les habló de los ángeles del cielo. Ahí mismo dice que los ángeles en el cielo, no dijo los ángeles caídos. Él no está incluyendo los ángeles caídos. Ellos están incluyendo los ángeles del cielo, a pesar de que estos ángeles caídos también fueron sus hijos o fueron su creación. Bueno, es su creación. A pesar de eso, él no está incluyéndolos. Recuerda, también otro punto para que lo entiendas más a fondo. Cuando tú eres un hijo, vives en el hogar de tu familia, tienes varios hermanos, pues muchas veces siempre utilizamos la frase, soy la oveja negra de la familia. ¿Qué significa esa frase? Significa que tú no acatas órdenes. O sea, significa que tú no acatas órdenes. Si por ejemplo tu mamá o tu papá, todos ustedes, con todos los hermanos, les dice, llegan a las 10, llegan a las 11 de la noche, por más tarde, ustedes no tengan vicios, no tomen, no fumen, no salgan a las fiestas. Los demás obedecen, pero tú no, porque según tú te haces llamar la oveja negra, no obedeces, tú te regresas en las madrugadas, tú tomas, tú haces vicios y haces todo tipo de contrario a lo que tus padres te han enseñado. Tú no dejas de ser hijo de Dios, perdón, de tus padres, no dejas de ser hijo de tus padres, pero sí eres un hijo desobediente. Ese título ahora te ganas. Los obedientes obedecen a los padres, pero tú como eres la oveja negra, obedeces a lo que se te da la gana. Tú no tienes reglas, tú no. Tú eres regla para ti mismo. Entonces, de igual manera estos ángeles, Jesús estaba hablando de los ángeles del cielo, no de los ángeles de la tierra que siguieron a Satanás. Recuerda que estos ángeles sirven a Satanás. Satanás para ellos es su líder, es su Dios. Y lo que Satanás diga, ellos hacen. O sea, Satanás juega sucio. Si Satanás tiene que hacer lo que tenga que hacer, él lo va a hacer. No se va a detener. Entonces,
estos son los puntos que nosotros podemos ir viendo. Y te repito, ¿cómo supo Nabucodonosor cómo se miraba un ángel? Según la Tanaj, según la Biblia, ¿cómo supo que se veían los hijos de los dioses? O sea, ángeles. ¿Cómo supo? Si no tenía, si él no tenía conocimiento de Dios. El único que adoraba era otros dioses. Si te das cuenta, él tenía en su mente y él sabía cómo se miraban estos ángeles o estos hijos de los dioses. Porque estos ángeles malignos ya se le habían manifestado. Se puede ver claramente a Nabucodonosor. Por eso ellos adoraban muchos dioses. Y recuerden que ellos creían fielmente en esos dioses y les hacían templos. ¿Quiénes eran estos dioses? Satanás y sus ángeles. Entonces Nabucodonosor sabía cómo se miraba, digamos, un hijo de los dioses o un ángel, por así decirlo. Más adelante también vemos algo bien interesante. Algo bien interesante. ¿Recuerdas que en el diluvio dice que nadie se salvó, ¿verdad? Excepto, dice la Biblia, Noé y sus hijos y su familia. Mira esto en Deuteronomio. Deuteronomio está todavía mucho más antes de que Moisés conociera. Bueno, Moisés, yo pienso, ni conoció a los gigantes que conoció Josué. Pero mira la declaración que hace Moisés en Deuteronomio 3 y versículo 11. Acerca de Og, rey de Basán. Recuerda, Og, rey de Basán. Dice, porque Og, rey de Basán, era el único sobreviviente de los gigantes. Og, rey de Basán, dice, era el único sobreviviente de los gigantes. ¿De qué sobrevivió Og, rey de Basán? ¿O de qué está hablando aquí Moisés? ¿De qué sobrevivió? ¿Será que sobrevivió del diluvio? Porque Moisés dice que Og, rey de Basán, dice, era el único, dijo él, fíjate, no dijo que había más, dijo el único sobreviviente de los gigantes. O sea, él mismo lo está diciendo, nadie está inventando. Ahí está en la Biblia, Deuteronomio 3:11. ¿De qué sobrevivió Og? No sé. Ahorita vamos a utilizar también citas de muchas veces yo les digo que cuando nos conviene utilizamos citas de personajes y cuando no nos conviene no las queremos utilizar. Ejemplo, si ustedes ven aquí atrás yo tengo el libro, por cierto está grandísimo este libro, es como otra Biblia por así decirlo me parece. Se llama Antigüedades de los Judíos, de Josefo, Flavio Josefo. Si tú estudias en las primeras páginas, no necesitas ir muy lejos. Mira, dice Josefo, aquí dice, en la Biblia dice, Adán es padre a los 130 años y vive luego 800 años más. Y para ser virtuoso lo demostraban ahora doblemente para ser perversos y se acarrearon la enemistad de Dios. Dice, muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien y confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición, estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes. Si te das cuenta de lo que dice Josefo, no te estoy diciendo que lo creas, te estoy diciendo que veas a Josefo, porque la iglesia adventista usa mucho los escritos de Josefo, solamente los que le convienen, pero no usa los que no le convienen. Entonces, es decir, por ejemplo, si yo no me interesa Darwin, no me interesa los demás, yo no puedo utilizar ni una sola frase de esos personajes. En primero, pues no me interesa lo que pensaron ni lo que dejaron de legado. Y no me interesaría usar ni una, aunque quieran hablar de Dios, ni una, no me interesa ni una. Entonces la iglesia o los predicadores que utilizan de los hijos de Dios
o cuando hablan de historia o todo, ahí sí van a Josefo, en historia y todas esas fechas y todo, ahí sí van a Josefo, pero cuando Josefo habla algo, eso no, eso tíralo, tíralo. No te repito, no te estoy diciendo que lo creas, pero mira, Josefo dice que estos ángeles, o sea, muchos de estos ángeles eran de Dios que convivieron con mujeres, o sea, los ángeles caídos, y dice, Noé se sintió inquieto por su conducta y trató de convencerlos de que la mejoraran, viendo que no cedían a sus instancias y que seguían esclavizados a sus perversas voluptuosidades, dice, y temiendo que lo mataran a él y a su esposa, sus hijos y los consortes de sus hijos, se alejó de aquella tierra. O sea, por eso entonces Dios eligió a Noé. Si te das cuenta, si quieres no le hagas caso a los de los ángeles, pero fíjate, dice que Noé los advertía, los reprendía y por miedo a que lo mataran dice que se alejó. Por eso cuando tú lees Génesis 6 dice que Noé halló gracia, era el recto, perfecto delante de Dios, o sea, era justo, porque Noé hacía las cosas bien, pero estos personajes hacían todo mal, entonces por eso la tierra se corrompió. Si tú te das cuenta, entonces lo que este Josefo enseña era de que eran ángeles caídos, o sea, ángeles de Dios que se unieron, o sea, ángeles caídos. Él hace referencia, podemos decir, a ese punto. También vamos a ver entonces lo que significa, vamos a utilizar este diccionario. Diccionario también está grande, tiene todo. Diccionario dice bíblico, de enciclopedia también. Vamos a ver entonces el significado de Og. Miren, vamos a ver y te voy a decir por qué. Porque a Og, según la historia, era adorado como el dios Marduk. ¿De dónde viene entonces? ¿De dónde trajeron Babilonia o todos esos a sus dioses que recuerdan que decía Marduk? Que Marduk o Marduk. Pues dice que Og, fíjese, porque Og, rey de Basán, era único sobreviviente de los gigantes. Su cama de hierro está en Rebat de los amonitas, su longitud 9 codos, o sea, 4 a 4 metros y medio, y su anchura de 4 codos o de 2 metros. Fíjese, cuando usted ve quién es Og, aquí dice que a Og lo era adorado como Marduk. Dice, y aquí está para que no vayan a decir que estoy inventando. Aquí está en este puntito aquí. Está Og. Dice, Og, proverbio abreviación de Oneg, gigante, cuello largo o largo de cuello. Dice, rey amorreo del tiempo de Moisés, último, ¿sí ven? Último representante de una raza gigantesca de Refaín, o sea, de los Refaín también se les llamaba así. Dice, soberano de un vasto y fértil territorio allende el Jordán y del río Jarmut, que comprendía todo Basán y las 60 ciudades fortificadas. O sea, el hombre tenía más de 60 ciudades fortificadas, dice, 60 fortificadas más todas las que tenía ahí. O sea, el hombre gobernaba todo eso, dice, de Argob. Su derrota en Endreí, dice, por los israelitas se hizo célebre en los anales de la conquista de la Tierra Santa, siendo tema de discursos y poemas en tiempos posteriores. Dice, Og fue objeto de leyenda por su colosal estatura. Su lecho de hierro medía 4.5 metros de largo, o sea, 4,5, y 2 metros de ancho. Dimensiones exactamente, fíjate, dice, dimensiones exactamente idénticas a las que los documentos cuneiforme indican para el hecho de Bel Marduk en el Eságila. O sea, si ven Bel Marduk, o sea, el dios Bel.
el Marduk estos, dice que se hallaron en los documentos cuneiforme las mismas medidas de la cama de Og, eran las mismas medidas de la cama de Bel Marduk. O sea, entonces quiere decir que Og no era cualquier persona, o tal vez no era ni persona. Podríamos decirlo que tal vez era un ángel caído en el cuerpo de una persona, o tomó forma de una persona en ese cuerpo de gigante, o tal vez descendía de un ángel caído que había tenido nuevamente unión con los hijos, podemos decir con los descendientes o con los que quedaron después del diluvio. Pero Og dice este diccionario, que es enciclopedia, que tiene su cama, o sea, la estatura de él y su cama, dice, es idéntica, para no decir que es igual, es idéntica, dice, a los documentos cuneiforme, dice, encontrados, que indican que ese mismo era el lecho de Bel Marduk. O sea, Bel Marduk era un dios que ellos adoraban, o sea, un demonio, un ángel, para que más entiendan, para que no vayan a decir que, oh, no podían. Sí se pueden, les repito, ellos pueden tomar forma humana. Los ángeles de Dios también pueden tomar forma humana. También los mismos ellos pueden tener forma humana, los ángeles de Satanás. Mira en la definición de Anak. Te voy a decir la definición de Anak. Anak y Anaseo. Aquí también te lo voy a poner. Está aquí. Aquí. Anak dice y Anaseo. Anak y Anaseo dice. Anak o Anok, gigante, cuello largo, hijo de Arba, padre de los Anaseos. Dice, raza de gigantes, Anaseo, pueblo de gran estatura que habitaba en Canaán, cuya ciudad principal era Hebrón. Los expedicionarios enviados por los israelitas a explorar la tierra que habían de ocupar, volvieron alarmados al ver a estos gigantes, que en hebreo se llaman Nephilim. O sea, ¿han escuchado la palabra? Dice Nephilim. Estas son, dice, a los que los hebreos llamaban Nephilim, vencidos por los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Quedó un resto de ellos en tierra de los filisteos. El gigante Goliat era probablemente uno de ellos. Recuerden, Goliat también tenía 3 hermanos, me parece, 3 o 4 hermanos más. O 3 hermanos y el papá, Anak. Entonces, nosotros nos damos cuenta que había más. No nomás había uno, pero dicen de Og. Og es especial porque dicen que era el último de los de su raza. O sea, de Og pudo haber venido todos estos gigantes después, pero él dice que era el último de los originales. ¿De cuáles originales? No sé, no sabría decirte. Si te digo algo me lo inventaría. Pero si te dice era el último de los originales, podemos decir que era de los descendientes de los primeros. ¿Cómo llegó ahí? No sé cómo llegó. Es por eso que la teoría de los ángeles caídos dice que ellos volvieron a meterse con los seres humanos otra vez y les engendraron otra vez gigantes. Recuerda, porque había varios gigantes. Los hermanos de David mataron más gigantes. Entonces, ahora vamos a ver la definición de gigantes. Gigantes, dice en el Antiguo Testamento, habla con frecuencia de hombres de la antigüedad cuya fuerza física y altura les ganó el nombre de gigantes. Traducción de 3 términos hebreos. Dice Nephilim, violentos y poderosos, seres mitad humanos y mitad divinos, anteriores al diluvio, resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, se mencionan únicamente en Génesis. Según este diccionario, esta investigación aquí en Gigantes, dice que estos personajes, los Nephilim o los gigantes, dice que venían, dice, seres mitad humanos y mitad divinos, o sea, mitad de ángeles caídos y mitad humanos, según ellos hacen la aclaración. Dice, otra de las opciones, no voy a leer toda la opción porque está larguita. Población prehistórica de Transjordania a los que se atribuía una altura gigantesca. Algunos de sus descendientes llegaron hasta los días
de David al servicio de los filisteos. Un nombre geográfico, el valle de los Refaim. Recuerdan cuando los israelitas tuvieron muchas batallas en el mentado valle de Refaim, donde siempre los filisteos les hacían guerra. O sea, por todo ese valle había gigantes y siempre estaban peleando al lado de los filisteos. Entonces, si usted ve esas definiciones, hay muchísima definición que usted puede encontrar de los gigantes, ¿verdad? Habitantes, dice, de la región de Amán, pueblo grande y numeroso, de gran estatura, a quienes los amonitas vencieron, adueñándose de su país. Se les emparentan con los refaitas, pero los amonitas los llamaban somsoneos. Recuerdan que también los hijos de Lot, cuando sus hijas tuvieron dos hijos, dice Amón y Moab, creo. Amón y Moab. Entonces, esos dos hijos de Lot, dice que también mataron gigantes. O sea, ya había gigantes ahí, ya había bastantes. Dice que ellos les llamaban somsoneos. Dice, también significa guerrero, fuerte guerrero, no tanto gigante, dice. Dice, quizá la creencia en gigantes extendida universalmente proceda del asombro ante los milenarios monumentos megalíticos en una época en que el hombre había perdido la noticia de su construcción. O sea, cuando ustedes ven esta definición, esta historia, y los empiezan a buscar o a encontrar o a ver en la historia, usted ve que antes de que los hijos de Lot fueran a conquistar, ya había gigantes, había pueblo numeroso de gigantes. Estos los conquistaron. Ustedes recuerdan también que por haber hecho esas hazañas, Dios también les ayudó. Recuerdan que cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, les dijo, no tocaréis la tierra de Amón y de Moab, porque esas se las di a ellos. O sea, Dios les ayudó a conquistar esa tierra. Por eso mismo dijo Dios a Israel, a ellos no los van a tocar, no les hagan guerra, porque esa tierra yo se las di. O sea, Dios les dio. ¿Por qué Dios estaba aferrado siempre en destruir a los gigantes? Por algo ha de ser. Entonces, la teoría de los ángeles caídos, recuerda, es una teoría. No te estoy diciendo que la creas. Tú busca la información y tú puedes creer lo que tú bien te parezca. Yo te he dado, en resumen, para terminar, yo te he dado pruebas o pistas que así como los ángeles de Dios se pueden transformar en humanos totalmente, también los ángeles caídos se pueden transformar en humanos. La diferencia está, o la duda está, en que Dios, en Jesús, cuando estuvo aquí, le hicieron la pregunta que con quién se casarán los que sean resucitados. Él dijo que en el cielo, recuerda esto, en el cielo, los ángeles de Dios no se casan ni están en casamiento. El problema es que estos ángeles caídos ya no son llamados ángeles de Dios, porque ellos ya no son de Dios. Decidieron ser independientes, decidieron servir a Satanás. Recuerda, los ángeles de Dios tienen reglas, los ángeles de Satanás no tienen reglas. Entonces te digo, en mi experiencia personal y en mi vida, lo que yo he vivido y he experimentado, yo te garantizo porque yo lo he vivido y lo he visto personalmente. Estos seres de las tinieblas toman la forma humana, puedes agarrarte a golpes con ellos, pueden golpearte también o lo que sea, pueden tocarte. Un espíritu, si no toma esa forma humana o forma física de cuerpo, no puede tocarte, o sea, ese espíritu. Pero ellos sí te pueden tocar, sí te pueden golpear. Entonces, si tuvieron relaciones sexuales o no, eso sí yo no te lo puedo decir que fue cierto o que no fue cierto. Simplemente te dejo la pregunta en incógnito en decirte si es que tuvieron o de dónde fue que salieron estos gigantes que ya había sobre la tierra. Recuerda, esta es la segunda teoría. Te di la primera y yo creo un poco más en la primera que en esta, porque yo no creo en lo de los ángeles. A pesar de todo, de las pruebas que haya, yo no creo mucho por esta teoría. Yo me inclino por la primera, de hijos de Adán antes de pecar. Pero bueno, te dejo las dos opciones y tú puedes verlo, puedes investigarlo
Y te repito, te vuelvo ya nomás para que te quede bien claro, son teorías, no son creencias, no te va a ayudar para tu salvación o para tu perdición, simplemente es un estudio, es una investigación. Me gusta también compartir lo que investigo o lo que estudio o cosas interesantes que encuentro. Entonces, que el Señor te bendiga, te dé la sabiduría para entender. Te repito, como el apóstol Pablo dice, escúchalo todo, agarra lo bueno y desecha lo malo. Si no te sirve, deséchalo. Si lo poco que te sirva, agárralo, ¿verdad? Pero siempre hay algo nuevo que aprender. Y que Dios te bendiga y que nos ayude a comprender.